A los 7 años y con una gran sonrisa en el rostro, Jorge Mario Bergoglio posaba contento junto a su primo, luego de su primera comunión. Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Hijo de inmigrantes italianos piemonteses, su padre, Mario Bergoglio, era contador. Su madre, Regina Sibori, se ocupaba de la casa y de la educación de los 5 hijos. Tenía una relación muy buena con sus padres, pero sus abuelos formaron parte importante en su vida. Sobre todo había un lazo muy fuerte con su abuela paterna, Rosa Margherita Vassallo, quien fue su guía en la fe. La abuela tenía una gran personalidad y él nos demostró siempre su profunda admiración por ella. Cuando le preguntamos qué salvaría de un incendio, cuáles eran sus cosas más preciadas, una de las poquísimas cosas que él dijo que salvaría es una carta que le escribió su abuela cuando entró al seminario. La periodista italiana Francesca Ambroghetti, coautora junto a Sergio Rubin del libro El Jesuita sobre la biografía del Papa Francisco, nos cuenta cómo fue que su abuela le dio la primera lección de ecumenismo o acercamiento a otras confesiones cristianas. Pregunta a la abuela cuando se cruzan con dos señoras que pertenecían al Ejército de Salvación. Y entonces le pregunta al abuelo si eran monjas. Y la abuela Rosa, Margarita, la abuela Rosa le contesta no, no son monjas, pero son buenas, hacen el bien. Jorge Mario Bergoglio siempre fue sencillo, austero y de perfil bajo. Mozart, Bach y Beethoven, sus favoritos, además del tango, la literatura su pasión y, como muchos argentinos, el fútbol. A los 21 años sufrió una infección pulmonar, por la que fue operado de urgencia. Le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho. Y sí, dice que sufrió muchísimo, muchísimo, y que no entendía lo que pasaba. Le preguntaba a la mamá a veces, ¿qué tengo, mamá? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Que tenía mucho sufrimiento, mucho miedo, y que dice que la luz la vio a través de una hermana, de una religiosa que había sido maestra de él de catequesis, creo, que lo fue a visitar, y que cuando lo vio sufriendo tanto le dijo, piensa que lo estás imitando a Jesús. Hace 68 años, en la fiesta de San Mateo Apóstol, el Papa Francisco descubrió su llamado a la vida sacerdotal. Fue luego de confesarse, antes de ir a una fiesta popular. Él cuenta que va a la iglesia, antes de ir a este encuentro con los amigos, va a la iglesia, se encuentra con un sacerdote que no conocía, lo conoció por primera vez en ese momento, y ahí, en esa confesión, él dice que sintió que Dios lo estaba esperando y considera que el facilitador fue este sacerdote que lo confesó. Bergoglio iba a estudiar medicina, pero su amor a Dios hizo que sus planes cambien, algo que no le gustó mucho a su madre Regina. Y la mamá estaba convencida que iba a estudiar medicina. Entonces sube al cuarto para ordenarlo y ve que no había libros de medicina, sino libros de teología, de religión, filosofía. Entonces le pregunta, dice, ¿qué pasa? Lo encara, dice, ¿dónde están tus libros de medicina? ¿No vas a ser médico? Y él lo cuenta, esto la hermana lo contó, y él mira a la mamá y dice, sí, mamá, voy a ser médico, pero médico del alma. Jorge Bergoglio tampoco tenía planeado ser jesuita, pero su deseo de ser una iglesia que va al encuentro fue lo que le atrajo de la Compañía de Jesús. Su verdadero deseo cuando termina el seminario era ir de misionero a Japón. Tenía esta idea del Oriente, quería ir para allá y no se lo permitieron por el tema del pulmón. El Papa Francisco dormía muy poco porque despertaba temprano para tener su primer encuentro con Dios en la oración. Ahí encomendaba también su servicio. Estos dos serían los ejes de su vocación. En 1992, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires. En 1997 lo nombró arzobispo coadjutor. Y el 28 de febrero de 1998 asumió el cargo de arzobispo de Buenos Aires. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante 2 periodos. En sus viajes a Roma era frecuente verlo sin lucir la llamativa vestimenta de los purpurados. Cuando en 2001 fue creado cardenal por el Papa Juan Pablo II, no se compró una vestimenta nueva,
sino que ordenó arreglar la que usaba su antecesor. Cocinaba para él mismo y hasta usaba el metro en lugar de tener un chofer. Él tenía derecho en el arzobispado a tener el cuarto del arzobispo. Cuando él llega a ser arzobispo, le proponen mudarse y él no se quiere mudar. No quiere mudarse porque si tengo mi cuarto de antes, no quiero mudarme, está bien así. Era el cuarto más austero, despojado que te puedas imaginar. Nada, un armario, una cama, un escritorio, nada más. Una cruz, que era la cruz de sus abuelos, creo, y nada más. Y no se quiso mudar al cuarto más cómodo que le correspondía. Tras la renuncia de Benedicto XVI el 13 de marzo de 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el pontífice número 266 de la Iglesia, el primer papa latinoamericano. Con el corazón lleno de fe, Jorge Mario Bergoglio dijo sí a Dios y tomó un nuevo nombre, Francisco, por San Francisco de Asís. Así fue que desde su primera aparición emocionó a sus feligreses, a quienes pidió, recen por mí. Questa preghiera de voi su di me.